palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, vamos a buscar en Lucas capítulo 10, versículo 29. Lucas capítulo 10, versículo 29. Dice la palabra, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Señor, te damos gracias, te reconocemos a ti, Padre eterno, damos honor y gloria a tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu palabra, sigas, Señor, edificándonos y moviéndote en medio de nosotros, haciéndonos entender, Señor, tus verdades, haciéndonos entender tu palabra, tus razones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bien, aquí encontramos la continuación de lo que se estableció el día martes, en esta conversación que acontece entre el Señor Jesús y, y un intérprete o maestro de la ley que declara allí lo que Jesús le pregunta, es decir, ¿cómo entiendes la forma en que se puede obtener la vida eterna? Entonces, ¿cómo entiendes eso? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Entonces él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa respuesta del intérprete de la ley estuvo bien, ¿sí? Es decir, él sabía qué se necesitaba para obtener la vida eterna. Él sabía, era una cuestión muy objetiva y puntual, una serie de conclusiones que están escritas en las Sagradas Escrituras y que nos ayudan a mirar y a sacar, digamos, a tener una base muy clara y fuerte sobre aquello que requiere la moral de Dios para otorgar la vida eterna a las personas. Y esto obviamente es muy corto, es decir, el Señor Jesús responde, bien has respondido, haz esto y vivirás, y cuando lo declara, pues ya prácticamente la cosa se decantó, digámoslo así, pero nosotros debemos entender lo que continúa aconteciendo en el diálogo, y es que el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, ¿por qué esta situación? Porque él sentía que era acusado por eso mismo que él respondió. Sí, el intérprete de la ley está incómodo con la respuesta que él mismo dio. Era la verdad, no podía ocultarla. Su función dentro de, digamos, las escuelas de redacción de los judíos le confería, digamos, este conocimiento, le permitía acceder a un conocimiento y a una conclusión muy acertada, a entender bien de qué se trataba, las órdenes de Dios, pero aunque acontece todo eso, a pesar de eso, vemos que él está incómodo con la respuesta. Y está incómodo con la respuesta porque esa respuesta a él mismo lo acusa. Esa es la cosa con conocer la
la verdad, ¿no? La palabra de Dios, conocerla, transitar por ella. Cuando uno transita por la palabra de Dios, inevitablemente se va a sentir señalado, enfrentado a verdades, enfrentado a la moral de Dios, enfrentado a los criterios de justicia de Dios, enfrentado también al carácter amable, bondadoso, misericordioso, puro, íntegro del Señor. ¿Sí? Y entonces uno al mismo tiempo aprende, pero al mismo tiempo, digamos, encuentra ciertas situaciones en las que, bueno, ¿cómo resuelvo esto para mí? ¿Qué dice el intérprete? Queriendo justificarse a sí mismo, ¿quién es mi prójimo?, preguntó. Como para decir, bueno, eso de amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sobre quién lo aplico? Y eso estuvimos hablando el día martes. Ahora, hay que detenernos un momentico en eso del conocimiento. El conocimiento que tiene el intérprete está, digamos, obtenido naturalmente por la función que cumple él, ¿sí? Es decir, copiar y también interpretar la ley para ser enseñada. Es decir, en una función, digámoslo así, de privilegio, pero de mucha responsabilidad. ¿Esto es un privilegio solamente de los intérpretes? Pues no en aquel tiempo, sí, pero era algo exclusivo de quienes lograban esa distinción de, por ejemplo, saber leer y escribir. Ese es un criterio. Ya un intérprete tenía que tener un nivel, digamos, académico notable. ¿Y por qué es importante esto? Porque la ignorancia del hombre se suele sustituir con imaginación. Entonces la gente dice, yo tengo que hacer esto otro, pero está imaginando, no está sobre una base de un conocimiento real. El hecho de que se esté sobre un conocimiento real de Dios y de lo que pide, no evita que hayan errores y tampoco significa que uno está completo, pero por lo menos hay una base de lo que se entiende, sobre de lo cual partir, digamos. Por eso es que el Señor Jesús dice, bien has respondido. La falta de conocimiento es un problema en este sentido, ¿sí? Y el Señor, bueno, no quiere que eso ocurra. De hecho, la iglesia, en la iglesia católica, usted sabe que pues, sobre todo en la Edad Media, pero todavía persiste mucho de eso, están las imágenes y los vitrales. Y los vitrales son ilustraciones. De hecho, por ejemplo, y los murales, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay iglesias católicas con un despliegue artístico muy interesante. Por ejemplo, la Sixtina en Roma tiene un despliegue artístico muy interesante. Ese techo de esa capilla fue pintado mayoritariamente por Miguel Ángel. Y es muy interesante porque lo que está pintando son escenas bíblicas, desde un conocimiento. Y entonces muchos decían que esos vitrales e ilustraciones en paredes y todo lo demás era la Biblia de los pobres, porque ellos no podían leer y conocían escenas bíblicas a través de vitrales, a través de ilustraciones, pero pues obviamente imagínese los vacíos que deja eso, ¿no? Las ilustraciones son parte artística, pero no necesaria ni tampoco del todo, mejor dicho, en nada suficientes para darle un conocimiento al hombre. ¿Y por qué se decía que era la Biblia de los pobres? Primero porque la lectura de la Biblia y su interpretación estaba cerrada, digámoslo así, por el clero. El clero cerraba
la difusión de las escrituras con el temor de que fuera interpretada erróneamente, sí, supuestamente, con un supuesto celo sobre ese asunto. Terrible error, porque pues finalmente ni ellos interpretaban bien e impedían que dejen interpretar a quienes quizá tenían hambre de esa verdad, de ese conocimiento de Dios. Algo muy que nos recuerda mucho a las palabras de nuestro Señor cuando dijo que vosotros no entráis ni dejáis entrar, ¿sí? Y entonces las ilustraciones se convirtieron en eso, precisamente, en la Biblia de los pobres. Gente que no podía leer, gente que no podía escribir, gente que además de estos factores que por supuesto no ayudaban, además de esto se establecía que nadie podía leer e interpretar la Biblia en su lengua vernácula, por lo menos. Y entonces eso significaba que no solamente no tengo el conocimiento en mi propio idioma, sino que además tengo que aprender un idioma ajeno, distinto, y complicaba muchísimo el asunto. Las homilías de aquel tiempo acontecían en latín. Entonces mire el nivel de, podemos decirlo, de bloqueo sobre esa alternativa que por lo menos en los tiempos de Cristo estaba abierta, usted podía conocer, ¿sí? Eso no garantiza todo, pero usted puede conocer. Entonces, ¿uno qué conclusión puede sacar, por ejemplo, de una imagen? Y de hecho usted puede ver, y hay muchas ilustraciones en la Iglesia Católica que y hasta ahora mantienen esa idea, ¿no? Entonces en Semana Santa te sacan una serie de figuras que ilustran. Y yo les comento algo, yo pasé por allí en esos días en los que estuvieron dispuestas las figuras, las estatuas, todo esto, que relatan escenas bíblicas. Y aún yo, que digamos, conozco las escrituras y sus escenas, me costaba entender de qué se trataban. Entonces, las ilustraciones, las estatuas, las figuras, dejan un vacío de conocimiento tremendo, ¿no? Mejor dicho, mantienen la ignorancia y hacen que se aumente el misticismo. O sea, la receta es, digámoslo así, perjudicial. Mantienen la ignorancia y aumentan el misticismo, porque digamos en eso de la contemplación, en eso hay muchas cosas que no son suficientes, ¿no? Por más hábil que sea un artista y que llenen un techo completo, como es el caso de la Sixtina en Roma, que hay tanta ilustración que uno ya no sabe para dónde mirar. Pero es muy curioso que Miguel Ángel pintó eso en un orden escenográfico muy ajustado a la escritura, la verdad, dejando unos espacios, por supuesto, para, en medio de su brillantez artística, poner algunas protestas frente precisamente a estos excesos y errores de interpretación por parte de la Iglesia Católica. Y esto es bien interesante porque Miguel Ángel fue un protestante eh, que nunca se atrevió a declararlo. No. Y era porque su conocimiento para poder pintar no le permitía tener otra posición que el protestantismo. Es muy interesante eso. Bueno, pero el resto de gente entonces tenía que, si tenía la suerte ya de ir a ver todo ese despliegue artístico, no era un despliegue artístico con una utilidad eh, más allá de lo ornamental, digámoslo así, sino simplemente es un tema que mantiene a la gente en ignorancia. Entonces vemos que el ignorar la voluntad de Dios es un problema y luego está el otro problema. Conocerla puede no ser suficiente porque yo puedo intentar justificarme a mí mismo. En medio de todo el conocimiento de Dios que nos ha sido ofrecido por parte del Señor
Dios de Israel, el Dios que hizo el mundo, ahí está el conocimiento. Todo ese conocimiento confronta al género humano, lo señala, lo obliga a humillarse, le dice quién es él en realidad. ¿Sí? Usted me dirá, pero ¿por qué? ¿O cómo lo hace? Bueno, una de las formas en que lo hace es cuando leemos versos como por ejemplo, eh, ¿por qué me llamas bueno? La respuesta de Jesús al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay ninguno, sino Dios. Otro caso, ese verso que dice acerca del género humano. Atención, cuando digo el género humano, obviamente tenemos que ser, ahí sí, generalistas. No nos podemos excluir nosotros, ni podemos excluir un claustro religioso, ni podemos excluir una confesión, un credo, ni podemos excluir, digamos, a mí mismo, no. No, el género humano. ¿Qué dice del género humano las Sagradas Escrituras? Dice, eh, no hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y es una cosa muy compleja porque la búsqueda de un Dios con una mente enemistada con la moral de Dios desemboca en todas las formas religiosas que son incorrectas que están en el mundo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hablemos un momento del Islam, algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender esto, porque el Islam se supone que pretende una cierta cercanía con el Dios de Israel, porque ellos dicen que es el mismo Dios, que Alá es el mismo Jehová. Y eso obviamente no es así, no porque no se apunte a Jehová en el texto de ellos, sagrado, supuestamente, sino porque cuando definen los criterios éticos de la religión del Islam, no vemos a Dios por ningún lado. La violencia, la perversidad, la, la inmoralidad sexual de su líder lo impide. ¿Sí? Y entonces vemos otra cosa, entonces vemos una religión que no puede desembocar sino en el hiperradicalismo, en el fanatismo y en la violencia. Es así. Y uno dice, ¿y por qué allá? Porque la mente enemistada con Dios, cuando pretende relacionarse con Dios, va a desembocar en excesos, en injusticias, en cosas incorrectas, en violencia, en, por ejemplo, idolatría y todo eso. ¿Sí? Y eso nomás es una pinceladita de lo que uno conoce del Islam, porque hay mucho que se puede desarrollar allí. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Cuando Dios revela su voluntad, la está revelando a través de su pueblo, Israel. Y entonces en Israel estaba este concepto a través de la revelación a Moisés, que dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Le pregunta el Señor Jesús. ¿Qué está escrito respecto de cómo obtener la vida eterna? Sí. Entonces, el intérprete contesta bien en cuanto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y responde bien, pero intenta justificarse a sí mismo. Es decir, intenta decir, yo sí puedo con eso, pero aclárame quién es mi prójimo, porque yo no con todos me he portado bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy interesante porque esa es la justificación de uno mismo. Y es muy interesante porque nuestra mente enemistada con Dios siempre, y se los recalco, va a intentar justificarse a sí mismo. Es decir, usted no necesita conocer muchísimo, pero aclaro algo, sí necesita conocer algo.
O sea, la Biblia de los pobres, como acabamos de esbozar, no es suficiente. Las ilustraciones, mejor dicho, las ilustraciones no son prácticamente, su efecto es nulo en edificar a una persona, ¿sí? Podrá preguntar quién es él, entonces dirán es Judas, que se colgó de un árbol cuando entregó al Señor Jesús y luego se arrepintió. Ese tipo de ilustraciones uno encuentra en las iglesias católicas. ¿O quién es este? Este es José, María en el pesebre, tal. O este es Jesús cuando ascendió, o este es un cuadro de la última cena, listo. Ahí queda, eso es un efecto nulo para edificar a una persona. Pero entonces algo sí hay que conocer, pero no tiene que conocerlo todo, ¿sí? Para llegar a una conclusión. Pero lo que sí se da uno cuenta es que con lo poco que uno conoce de Dios, uno por lo general intenta justificarse a sí mismo. Es decir, las personas saben lo que tienen que hacer, saben lo que es correcto y saben lo que se está haciendo mal. Y aún así intentan justificarse a sí mismos. Es decir, saben cuál es la voluntad de Dios, porque ya no solamente se trata de la vida eterna, porque eso es una línea, digamos, gruesa, ¿sí?, de análisis, pero hay muchos aspectos de las Sagradas Escrituras que nos revelan la voluntad de Dios para el hombre. Para los que estamos en este lado de la historia, ¿no?, del lado del nuevo pacto, y también entendiendo esto del otro lado, la voluntad de lo que fue para los que estaban en el antiguo pacto. Uno lo va entendiendo, sí, pero uno se da cuenta de que mucha gente, y hombre, no es sensato que yo me excluya de eso, solemos tender a justificarnos a nosotros mismos de por qué no hemos hecho lo que debemos hacer, por qué no hemos perdonado, por ejemplo. Y usted me dice, ¿por qué tiene que ver perdón ahorita, pastor? Ya me va a mortificar si yo soy una mujer herida. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? O alguien me dirá, ¿y qué tiene que ver, perdón, en este momento, pastor, si yo soy un hijo herido, yo soy un hijo abandonado, yo no tengo, yo no he sido valorado? Explíqueme qué, dónde, cómo. Sí, bueno, permíteme explicártelo. Sí, pues el perdón es eso de amarás y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Con unos matices que vamos a ver que están, vamos a buscar eso, vamos a ver los vínculos que hay con ese verso de Lucas 10:29, ¿sí? Eh, donde dice, llamarás, bueno, todo eso. Eso, ¿de dónde está citando? ¿De dónde está citando el intérprete? El intérprete está citando de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. No, vamos a leer eso un poco y vamos a mirar los alcances prácticos de esa expresión de Lucas 10:29 y 10:25 en adelante. Entonces dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire esto. Entonces, esta es una voluntad de Dios general, ¿sí? Ahora, nosotros ya sabemos que la ley fue nuestro ayo y nos lleva a Cristo, pero eso también hace parte de los entendimientos a los que tenemos que ir llegando. Pero si hablamos, por ejemplo, de que la gente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace y se justifica, es que lo que me hicieron a mí es difícil, es que la iglesia me queda muy lejos, es que no me gusta cómo predica el pastor, es que y todos nos justificamos. Es que mi esposa, usted no entiende a mi esposa, no sabe cómo es ella, es que usted no conoce a mis padres. Y ponemos justificaciones para obedecer la voluntad de Dios.
Esa es la mente enemistada con Dios, y de eso, por lo menos hay que entender que eso ocurre para entender cómo resolverlo. Bueno, vamos a continuar leyendo. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra. Bueno, continuemos. Jehová, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto ya lo estuvimos viendo el martes, no me voy a detener, nada más voy a recordarles el criterio. El pleito de Jehová con el género humano es que ama más las dádivas que al dador. ¿Sí? Aman más el regalo que quien lo dio. ¿Sí? Bueno, continuamos. Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dice a tus hijos, eh, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas. Bueno, esto tiene que ver con la observancia muy rigurosa de estas órdenes. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, en el versículo 12, vamos a leer versículo 12. Dice, pero antes, bueno, no, toca desde el 11. Y casas llenas de todo bien. O sea, cuando Dios ya te mete en la tierra y te dé casas y te prospere y te incremente y te bendiga y te llene de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, mire cómo opera esto. Mucha gente nos olvidamos de Dios cuando alcanzamos prosperidad. Entonces la Biblia nos confronta. Y ya comenzaremos a justificarnos. No es que estoy muy ocupado. Es que usted no sabe, pastor, la carrera que tengo. Es que usted no sabe, pastor, el proyecto que tengo. Mire, es tal la injusticia del género humano que se olvidan de Dios cuando les da un compañero de vida, por ejemplo. Dios es el que los da. Se olvidan de Dios cuando tienen a sus hijos. ¿Sí? Por eso es que la prosperidad es de lo más esquivo. Puede que la gente llegue a eso, ¿no? Puede que la gente llegue, aunque eso estará sujeto a muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la prosperidad es bien esquiva para la gente, y en parte es porque mucha gente no tiene un corazón ni siquiera ajustado por la verdad, digamos. Ya no, puro nadie lo tiene, yo tampoco lo tengo, pero medianamente que comprenda estas cosas, como para decir, ya sé que cuando yo esté lleno y tenga saciedad y tenga abundancia y tenga reposo, allí lo que va a ocurrir es que me voy a olvidar del Señor. Sí, tengo que ver que no me olvide de Él. Eso es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí. Mucha gente ni siquiera en la crisis más miserable se acuerda de Dios en un sentido honesto y se humilla delante de Él. Yo dejo esto claro, ¿por qué? Porque ese es el punto de partida, ese es el conflicto de Dios con el hombre. Si le quitamos eso, pues no sé en qué podemos terminar, ¿no? Y uno, les cuento algo, uno cuando está en prosperidad, uno tiene que monitorear mucho eso, no olvidarse, no perder el fervor, el amor, no dejarse, digamos, embolatar por la prosperidad, ¿sí? Porque no crea que no puja, eso ejerce unas fuerzas tremendas para incluso descolocarnos de la verdad, descolocarnos de la sincera fidelidad al Señor y todo lo demás. Por eso es que hay gente que prospera y alcanza ciertos niveles de visibilidad y éxito terrenal por cuenta de algo que Dios les dio, un don, un ministerio, alguna cosa así, y luego las cosas se abandonan, la fidelidad al Padre, a Dios. Todo eso está advirtiendo el Señor. Cuídate de no olvidarte que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos. Ese también es un aspecto de amarás al Señor tu Dios.
Les decía yo aquel día que una de las cosas que más compite con Dios y en la mayoría de casos vergonzosamente gana la partida en los afectos humanos es el dinero. El dinero está muy por encima de Dios, ¿no? Y debemos cuidar eso. Por eso es que el Señor nos ha proporcionado aspectos y principios que nos obligan a servir a Dios con el dinero. ¿Sí? Porque para que nuestro Dios no sea el dinero hay que servir a Dios con el dinero. Bueno, entonces dice, cuídate de no olvidarte que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, a Jehová tu Dios. No andaréis detrás de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están en vosotros, en vuestros contornos. Porque Dios, el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Perdonen, se me perdió aquí. En medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y no te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que él arroje a tu enemigo. ¿Sí? Vamos a brincarnos al tema del prójimo, que también está ahí en Deuteronomio, un poquito más abajo. ¿Sí? Entonces dice, y esto ya lo estuvimos viendo hace un tiempo, donde dice, no te vengarás. ¿Sí? Por eso es que ya les hablaba del perdón. Entonces, muchas veces, y esto va al aspecto más, digámoslo, eh, perdón, esto lo encontramos en un paralelo de Deuteronomio, es que está en Levítico 19:16. Mientras van allá, que es muy útil que vayan, les comento esto, es decir, uno se va a sentir confrontado. El tema es que con el Señor uno siempre va a tratar de justificarse a sí mismo. Y ustedes se cuenta de algo. En cualquier circunstancia que nosotros no cumplimos o no hacemos, nos intentamos justificar. Si no entregamos el trabajo, nos intentamos justificar. Es que pasó esto, es que lo uno, es que lo otro. Y todos mantenemos ese mal comportamiento. Bueno, entre los hombres, pues da lo mismo, ¿me entiendes? Es decir, pero frente al Señor eso es inválido y eso sí es de nulos resultados para justificar. Él dice al Señor, te dice, conmigo esas excusas no valen. Tú eres un injusto, tú has faltado al cumplimiento de mi ley y mi voluntad. Te propongo que recibas a Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Eso es un lado. Pero entonces nosotros no podemos mantenernos así. Es decir, el Señor lo que quiere es que nosotros dejemos de reñir con eso y dejemos de justificarnos a nosotros mismos y pongamos por obra la voluntad de Dios cuando nos lleve a ciertas cosas, por ejemplo, a perdonar y cosas como esas. Vamos a ver. Levítico 19, 14, vamos a leer esto rápidamente desde el 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Sí? Es muy interesante cómo nosotros justificamos incluso lo impresentable cuando no nos conviene descubrir algo. O sea, hay un conflicto tremendo de intereses ahí y eso nos muestra nuestra parcialidad, nuestra injusticia. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Eso es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y mi prójimo es cualquier persona, no solamente los que me gustan, no solamente los amigos, no solamente los que yo quiero. No andarás chismeando entre tu pueblo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado,
no te vengarás, ni, atentos a esto, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí es que está citando el intérprete. Sí. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Y qué le queda a usted? Decir, Señor, no lo hice. Y no lo hice porque soy malo. Uno no va a decir, Señor, no lo hice porque mi caso tú no lo conoces. Bueno, no lo conocerá el pastor, pero el Señor sí que lo conoce. Sí. Y entonces vemos gente que lleva esto en muchos niveles. Por ejemplo, yo sé que hay gente que se ha dejado de congregar, y lo digo con mucha claridad porque siguen siendo mis ovejas, ¿sí? Yo por lo menos considero que es así. Se han dejado de congregar cuando el Señor no, no da razones para que eso ocurra, digamos. Y cuando saben que tienen que hacerlo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen que humillarse, bajarse de un orgullo, tienen que perdonar, tienen que verle la cara a ese familiar que detestan, ¿sí? No les gusta el ritmo revelacional que lleva su congregación, la congregación donde Cristo se les reveló. Y si yo quisiera razonar con ellos, me van a decir, es que pastor, viera lo ocupado que estoy, es que me toca cuidar al tío, es que me toca cuidar al hijo, es que yo soy tal cosa, es que una cosa, es que mi abuelo, mi trabajo, mi una cosa. Justificaciones. La batalla se comienza a ganar con Dios cuando dejamos de justificarnos y entendemos que con el Señor no hay justificación para hacer y obedecer su voluntad, su propósito y su llamado. ¿Sí? Y esto nos desafía a todos. ¿Sí? Yo a veces pienso, por ejemplo, hay cosas que no me gustan, pero yo tengo que tratar de mantener los privilegios que Dios me ha dado y hacer su voluntad, porque si yo mismo me excluyo, yo salgo y el cuerpo sigue. Yo salgo y el cuerpo sigue. Y alguno de ustedes me dirá, pero pastor, fácil, me cambio de iglesia. ¿Sí? Y también te vas a justificar a ti mismo haciendo eso. ¿Sí? Es que me voy a una iglesia más grande donde hablan de amor, pastor, porque Dios es amor. Y usted parece ser todo lo contrario. No creo que yo piense, yo sé lo que, o sea, yo sé lo que pasa por las cabezas. Y obviamente no de ustedes, porque ustedes están aquí y los honro por eso. Salvando unas excepciones. Los honro por eso. Porque están aquí. Y están aquí haciendo la voluntad de Dios. Recibiendo una palabra que les, sin presunciones, yo se los digo, es exclusiva. Esto no está en todos lados y no les dicen las cosas como son. Bueno, me dirán, creído, orgulloso, que se cree usted. No, pero yo sé las debilidades que tengo como predicador, pero también sé las fortalezas que tenemos como ministerio. Sí, entonces, hay gente que lucha. Ahora, por ejemplo, hay gente con unos despliegues de humildad tremendos. Se han vuelto y se han humillado y todo. Pero yo sé que hay mucha gente y todos tenderemos, sepa esto, que como idea general, todos reñiremos con la voluntad de Dios. Veremos la manera de no hacerla. ¿Sí? Entonces, y usted me dice, y bueno, y ya, y me cambio de iglesia, también te vas a justificar. Y si dejaras de diezmar, también te justificarías. Y si dejaras de servir, también te justificarías. Y toda nuestra vida es una continua autojustificación porque contigo nadie se puede meter. ¿Sí? Porque todo, y yo también me incluyo, conmigo nadie se puede meter porque yo creo que soy justo, yo creo que tengo la razón, yo creo. Con Dios esa batalla está perdida. Mejor dicho, no ha empezado el entendimiento con Dios si nos seguimos justificando. La justificación del intérprete era, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Un samaritano es mi prójimo y Dios, el Señor Jesús, le da esa mismita, hermano. Se la da. ¿Sí? Esa misma.
Ese hombre debió salir indigesto, aburrido, amargado. ¿Cómo me va a decir que mi prójimo es un asqueroso samaritano? Porque les parece un exceso mío, pero esa era la terminología que usaban ellos. ¿Sí? Ni se saludaban, era una cosa tremenda. ¿Sí? Ahora, es difícil, yo sé. Por ejemplo, yo tengo enemigos, no porque yo los haya querido tener. En la vida a veces pasan esas cosas, ¿no? Y les cuento algo, es difícil, eh, a veces hasta saludar, a veces hasta... Pero el Señor, más allá de lo aparente, del aspecto externo que tengan las cosas, porque a veces las brechas no se pueden juntar, ni puede haber reconciliación, porque pues bueno, hay muchas cosas de análisis ahí. Pero ¿qué dice el Señor? Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Sí? Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces uno sabe, ¿sí?, lo que tiene que hacer. Uno sabe que hay que resolver esas cosas en el corazón, ¿sí? Y sabe que si no puede hacerlo, está en injusticia delante del Señor. Y que bendito sea Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Bendito sea su obra. Bendito sea Él, por supuesto. Porque para que uno reciba la vida eterna, Él ya pagó por todo eso que uno no puede hacer. Pero para que eso ocurra, uno tiene que reconocer que uno no puede. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo con esta persona. Yo no puedo. Y no es para quedarse allí, no. La idea es que el carácter de Cristo va a uno obligándolo, va a uno poniéndolo contra la pared y a uno, eh, digámoslo así, es como que la confrontación lo va terminando a uno dejando indefenso delante del Señor. Y díganme si eso puede ser logrado por ilustraciones. Por eso es que el pobre se mantenía pobre y menesteroso y miserable, porque aunque viera las ilustraciones de la Iglesia Católica, nunca saldría de la ignorancia. Y así pasaría pues a su destino eterno, sin resolver el tema, ¿no? Entonces mucha gente ha dejado, entonces dejan de asistir. Otros, conozco casos, ¿no? Voy a esbozar algunos, así gente que tuvo un papel activo, por ejemplo, en la iglesia, en la congregación. Y esto es importante porque yo sé que hay gente nueva en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, queriendo integrarse. Y eso está bien y son bienvenidos. Pero tiene que haber una parte que es en la que la confrontación los defina muy claramente, porque yo he visto muchos entusiasmados, yo he visto muchos siervos, entre comillas, con un corazón para Dios, con un corazón generoso para Dios. Luego pasan cosas y dejan de seguir al Señor y se justifican. Entonces dicen, es que me salió el trabajo, es que, bueno, y hay más cosas que no puedo decir, pero son detalles. La pregunta es, ¿usted está aquí y todo lo que la palabra de Dios confronta en nosotros, estaremos dispuestos a aceptarlo? Bueno, ese es un criterio, ¿no? Porque si no, nosotros nos podemos hasta volver un club selecto, que estamos aquí felices, que una cosa, todo eso, nos gusta esto, y no entendemos nuestras responsabilidades delante de la voluntad de Dios en todos nuestros ámbitos, en todos. No. Por eso es que dice, el que robe, el que hurtaba, ya no hurte más, sino haga con sus manos lo que es bueno, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Sí, bueno. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Bueno, ella se va en muchos aspectos del alcance de la ley de Dios. La ley de Dios entonces es esa ley perfecta que convierte el alma, así dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos confronta de tal manera que nos hace ver todo eso. Ahora, usted ha sido víctima de situaciones, de dificultades, pues es algo entendible que usted
diga tenga rencor, todo eso. La palabra del Señor nos va a llevar a que en todos esos aspectos no los podamos poner delante a la hora de discernir y hacer la voluntad de Dios. Y mis hermanos, por si alguien tiene inquietudes sobre la bendición que está en Dios para nosotros, las soluciones y las ayudas, está precisamente en eso. Es decir, mucho de la bendición que se puede uno entender como que la bendición de Dios se instale en mi vida, va a tener que ver con que uno esté dispuesto a hacer, a humillarse delante del Señor y reconocerlo y hacer su voluntad. Y el mejor ejemplo de esto, obviamente es muy grande y muy difícil de seguir, es el caso de Abraham con Isaac. Imagínese que la confrontación de Dios llegara a ese punto, ¿no? Con uno, que le diga, dame a tu hijo, tu único. Ahí entonces las justificaciones ahí sí que sobran. No, pero tú... Entonces, imagínense, las justificaciones hasta son teológicamente correctas en el caso de Abraham. ¿Sí? Por eso es que eso se dio solo una vez y, y Abraham no lo consumó, demostró su obediencia, pero no lo consumó. En el otro caso donde se da, en un paralelo simbólico muy interesante, es cuando el padre entrega a su hijo. Él sí lo hizo. Dios hizo lo que pidió eh, que Abraham hiciera, demostrando el amor por el hombre, el amor por el mundo, para salvarnos. Dios sí lo hizo. Sí, pero entonces, es decir, eso de justificarse a sí mismo, yo quería era eso, ¿no? Es decir, yo sentía en la palabra de Lucas eso que todos nos suele ocurrir, es decir, que nos justificamos eh, en muchas cosas. Y mucha gente se va a quedar allí. Si usted se queda allí, pues parece simple la conclusión, pero se la voy a decir. Ahí se queda. ¿Sí? Usted se queda ahí se queda, sí. ¿Pero qué significa eso? Que pues usted no va en la dirección de la voluntad de Dios, usted se queda ahí con su hiel de amargura siempre en su vida y todo lo demás. Y, y no en la posición en la que la palabra lo confronte lo suficiente como para depender de Cristo. Vamos a orar. Gracias Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra, por concedernos estas palabras de tu parte, Señor, en este día. Gracias por llamarnos. Gracias por buscarnos, Señor. Gracias por enviar tu palabra. Perdónanos, Señor, en aquellas veces a lo largo de nuestra vida en las que nos hemos justificado. No hemos hecho lo que tú mandas y nos has mandado. No hemos predicado cuando hemos tenido que hacerlo. No hemos priorizado lo que tenemos que priorizar. Hemos guardado rencor y hemos dejado que el rencor nos excluya, nos desarraigue de tu propósito. Perdónanos. Perdona, Señor, nuestras obras malas que justificamos cada vez que las hacemos. Perdónanos, Señor. Hoy nos humillamos y doblamos nuestras rodillas en forma simbólica y, Padre eterno, delante de ti, reconociendo que no se justificará delante de ti ningún hombre, así lo dice tu palabra.
Nadie. No podemos alegar que no entendíamos quién era nuestro prójimo. No podemos alegar nada. Lo único que podemos hacer es depender delante de ti. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? Gracias, porque tú nos has dado una alternativa. Hoy te pedimos, Señor, que oigas nuestra oración y escuches nuestros ruegos. Respóndenos por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, así declara David en el Salmo 143. No entres en juicio. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a saltarte el juicio, porque ya fue saciada tu justicia en Cristo respecto de quienes creemos. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu obra. Ayúdanos a mantenernos, a seguir tu voz, a seguir tu revelación, a seguir tu conocimiento. Que conozcamos y sepamos, Señor. Gracias, Señor. No escondas de nosotros tu rostro, que no seamos semejantes a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti hemos confiado, Señor. Confiamos el día de mañana, confiamos, Señor. Confiamos que tú eres el dador de todas las dádivas que tenemos, Señor. Todas las dádivas que disfrutamos provienen de ti. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbranos de nuestros enemigos, oh Jehová. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu, Padre, nos guíe a tierra de rectitud. Señor, gracias. Por tu nombre vivifícanos, por tu justicia saca nuestra alma de la angustia. Gracias, Señor. Permítenos arraigarnos y cimentarnos en amor a ti. Guíanos. Agradecemos la obra que has estado haciendo en medio de nosotros. Permite bendecir a cada uno de tus hijos, Señor, que hoy ha estado aquí presente, que ha oído esta palabra. Ayúdale, Señor, en todos los aspectos que enfrentan, en todas las situaciones que están viviendo. Que tu gracia, Señor, les alcance en las maneras en las que cotidianamente percibimos necesidad, que a veces necesitamos una puerta, agilidad en algún proceso. Yo te pido que tú sigas siendo ese Dios que has sido para nosotros, Padre eterno, hoy de una forma diferente, porque entendemos que no merecemos, pero recibimos con humildad, Señor, la gracia que tú derramas sobre nosotros a través de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.